Hola amigos de SciCat, el día de hoy traemos un video de óptica. Presentaremos el principio de Fermat y el principio de Hero, además de la ley de la reflexión, uno de los principales postulados de la óptica. Acompáñenos a verlo. Muy bien, comencemos con el principio de Fermat. Este establece que entre dos puntos, los rayos de luz viajarán por el camino donde la longitud de camino óptico sea un extremo relativo a sus caminos vecinos. ¿Qué significa esto? Significa que, si estamos en un medio homogéneo, entre A y B, si conocemos la ecuación de longitud de camino óptico, la longitud de camino óptico para un medio homogéneo se puede describir como ND, ¿cierto? Donde D es la distancia. Significa que lo que nos interesa a nosotros hacer un extremo relativo es la distancia, dado que n es constante al ser un medio homogéneo. ¿Qué camino seguirá el rayo de luz desde A hasta B entonces? Bueno, el camino que seguirá vendrá siendo una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Porque este viene siendo la menor distancia que podemos tomar, entonces estamos minimizando la función distancia. Ahora nosotros podemos tomar distancias mayores, y si tuviésemos una distancia máxima, también podríamos utilizarlo, pero como vemos, podemos utilizar curvas extremadamente enrevesadas cada vez más y más y nunca obtendremos una distancia máxima, por lo que solo existe una distancia mínima para este caso. En la mayoría de los casos vamos a tener que minimizar la función distancia para encontrar la longitud de camino óptico. A esta longitud de camino óptico le vamos a llamar longitud de camino óptico real y lo vamos a denotar con la letra L. A las demás longitudes de camino óptico les vamos a llamar longitud de camino óptico alternativa y la denotaremos con una L con una prima arriba. Como ya sabemos, la definición de longitud de camino óptico realmente corresponde a la integral desde el punto A hasta el punto B de n, que si no es homogéneo depende de la posición, depende de donde midamos el n, de S. Ok. Entonces esto corresponde a la definición de la longitud de camino óptico. Nos dice que debemos encontrar el extremo relativo, por ende, vamos a decir que la variación de esto, que lo denoto con un delta, debe ser igual a 0. De esta forma podemos encontrar el extremo relativo, ya sea un mínimo, sea un máximo. Ahora, tenemos otra forma de definir también el principio de Fermat. Otra de ellas es un poco más enrevesada, que dice que cualquier desvío del camino verdadero de un rayo de luz, que es de primer orden, y se desvía en una pequeña cantidad de epsilon, producirá un desvío en la longitud de camino óptico que será al menos de segundo orden en la misma cantidad epsilon cuadrado. ¿Cómo es eso? Significa que si tenemos de nuevo del punto A al punto B y tenemos una longitud de camino óptico L y una longitud alternativa de camino óptico L', que se diferencian por una cantidad epsilon, o sea que hay una pequeña variación epsilon de un punto a otro, de una distancia a otra, entonces nosotros vamos a obtener la siguiente expresión. Podemos definir, para hacerlo más simple, dl, que dependa de epsilon, donde esto corresponde al L', que depende de epsilon, menos L, que no depende de nada. ¿Correcto? Esta es la variación de longitud de camino óptico. ¿Por qué L no depende de nada? Porque L es una constante y solo existe uno, a diferencia de L', que depende de la variación que nosotros queramos provocar. Fijémonos que si esto lo derivamos con respecto a epsilon, ¿qué nos va a quedar? Siempre que derivemos, nos va a quedar tan solo la derivada de L' con respecto a epsilon. Correcto. Entonces ahora, al dl de epsilon le vamos a aplicar la expansión en serie de Taylor o de Maclaurin en 0. Esto nos quedaría la variación de L de epsilon cuando epsilon va a 0 más de L', como expliqué anteriormente, de epsilon cuando epsilon va a 0 por epsilon más de L' de epsilon cuadrado cuando epsilon va a 0, epsilon más lo que continúa. Para allá no nos interesa mucho, sino que acá va a estar la importancia. Este término siempre se nos va a anular, siempre es 0. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es la diferencia entre L' menos L
cuando L' se asemeja mucho a L. Esto directamente va a ser 0. Ya para el segundo término, esto es lo que nos interesa. La definición, se la leo de nuevo, dice que cualquier desvío en el camino verdadero de un rayo de luz que es de primer orden, producirá un desvío en la longitud de camino óptico que será de segundo orden. O sea, que debemos partir desde acá, desde el segundo orden, para empezar a contar la cantidad del desvío. Por ende, este término de acá es necesariamente 0. Y esa es la segunda forma de leer el principio de Fermat, que dice que dL' de epsilon, cuando epsilon va a 0, debe ser necesariamente 0. Ok, ¿cuál es la tercera? La tercera es la más conocida de todas, pero puede ser quizá la más difícil de entender. Dice que, como este extremo que nosotros buscamos es casi siempre un mínimo, y la definición del tiempo de viaje para un medio homogéneo nos quedará como n de c, donde está la longitud de camino óptico. Entonces, ¿qué nos dice esto? De c sub 0, que es la velocidad de la luz en el vacío. Nos dice que los rayos de luz viajarán a través del camino con menor tiempo de viaje. Porque quizás la más enredada es la más fácil de recordar, sí, pero puede ser la más enredada. Porque ¿cómo sabrá la luz cuál es el camino con menor tiempo de viaje? Para nosotros es claro que va a ser una recta, pero ¿cómo se obtiene esa información? ¿De dónde nace? Ahora veremos el principio de Hero. El principio de Hero es uno de los métodos que tenemos para obtener la ley de la reflexión. Otro de los métodos es aplicar un caso específico para el principio de Fermat. Pero partamos primero con el principio de Hero. ¿Qué nos dice el principio de Hero? Bueno, se trata de un espejo plano que tenemos acá. Tenemos un punto A y un punto C que están alineados verticalmente y son paralelos. La línea que une A y C es paralela al espejo. Se lanza un rayo de luz en el espejo de tal manera que rebote y llega a C. Ahora nos preguntamos en qué punto llega este rayo de luz donde corta en el espejo. Se asume que corta en un punto B. El punto B puede estar acá, o bien puede estar acá, o bien puede estar acá. No lo sabemos. Lo asumiré acá abajo para que no tengamos una idea muy geométrica al inicio. Entonces, el rayo parte en A, pasa a B y luego llega hasta C. Esta es la longitud de camino óptico alternativa que hemos creado, sabiendo que no es la longitud de camino óptico real. ¿Cómo nosotros descubrimos cuál es la longitud de camino óptico real? Bueno, primero vemos que C proyecta una imagen en el espejo que está a la misma distancia. Si acá hay una distancia D, a la misma distancia D, proyecta una imagen que llamaremos C'. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Lo segundo que nos damos cuenta es que la distancia de B a C es la misma que la distancia de B a C'. Por ende, podemos escribir que la longitud de camino óptico alternativa corresponde a la línea AB más la línea BC, y que a su vez esto se puede cambiar con que la línea AB más la línea BC', dado que BC es lo mismo que BC'. Correcto, una vez nos damos cuenta de esto, tenemos que minimizar. ¿Qué corresponde a AB más BC'? Corresponde a la línea que está acá, a esta sección de acá. ¿Cómo podemos minimizar esto? Bueno, para que esto sea un mínimo, ya que dijimos que casi siempre es un mínimo, debe cumplirse que sea una línea recta. O sea, que no se divida en dos tramos, sino que solo sea una línea recta. El mínimo se cumple cuando esto es igual a ABC, la recta que une ABC', perdón. Y para eso B necesariamente tiene que estar en este punto exacto. Cuando se cumple eso, podemos ver que B está en un punto intermedio entre A y C. Es solo geometría. Si está en un punto intermedio, si acá le ponemos B', por ejemplo, que B' es el punto que está entre A y C, justo en la mitad, la proyección nos va a dar B en el espejo. Y esto solo se va a cumplir como la distancia de A a B va a ser igual a la de B y C, porque está en el punto medio,
entonces estos ángulos son iguales. Si a un ángulo le llamamos θ y al otro θ'prima, entonces se llega a la única analogía de que θ es igual a θ'prima. Esto se llama la ley de la reflexión y nació del principio de Hero. Muy bien, ahora veremos el método de reflexión según el principio de Fermat. Si tenemos que el rayo blanco es la longitud de camino óptico real, L, y el azul es la longitud de camino óptico alternativa, L', entonces tenemos lo siguiente. L primero realiza un viaje de X. La longitud de camino óptico real nos va a quedar con el tamaño de X cuadrado más Y cuadrado, que sería de A al espejo, ¿cierto? Esto es un espejo plano, más la segunda del espejo AB, que vendría a ser X' cuadrado más Y' cuadrado. En cambio, la longitud de camino óptico alternativa nos quedaría de L', que es igual a la raíz de X más epsilon, que es lo que está variando, cuadrado más Y cuadrado, que en Y no varía, más raíz de X' menos epsilon cuadrado más Y' cuadrado. Correcto. Ahora es tan simple como derivar L' con respecto a epsilon. Nos va a quedar, si podemos ajustarlo y todo, y ahora no voy a realizar todo el cálculo, X más epsilon sobre la raíz de X más epsilon cuadrado más Y cuadrado menos X' menos epsilon sobre raíz de X' menos epsilon cuadrado más Y' cuadrado. Correcto, este desarrollo es mucho más matemático y mucho menos teórico. Ahora se aplica lo que hablamos anteriormente, el principio de Fermat, que anteriormente se aplicó en el principio de Hero tan solo para minimizar la función. Ahora lo aplicamos diciendo que esto, cuando epsilon tiende a 0, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Si hacemos epsilon igual a 0 y esto lo igualamos a 0, nos va a quedar que X sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos X' sobre raíz de X' cuadrado más Y' cuadrado es igual a 0. Y acá se puede ver claramente que esto corresponde al seno de θ, siendo θ este ángulo, y si este es θ', esto corresponde, lo que está en el lado de acá, todo esto que está acá, al seno de θ', por lo que nos queda que seno de θ es igual a seno de θ', y con esto se puede reducir diciendo que θ es igual a θ'. Y esta es conocida como la ley de reflexión bajo el principio de Fermat. Lo otro era bajo el principio de Hero. Ahora, tan solo para mencionarlo, una manera hermosa y elegante de leer esto es que el rayo incidente y el rayo reflejado, y la normal, que la normal viene siendo esto, en este caso el eje Y es normal al espejo, yacen en un plano de incidencia formado por el rayo incidente, que es el que va de A al espejo, y la normal en el punto de incidencia, que sería el punto de acá, de donde parte a medirse el epsilon. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, o sea, θ' es igual a θ, y este vendría siendo la ley de la reflexión. Esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden dejar su me gusta y su comentario. ¡Hasta otra!